Bueno, muy buenas tardes, noches. Estamos acá en un nuevo encuentro de estas charlas denominadas antipatriarcas, en este sitio denominado Viento es Ley Micaela, que no es otro que el de los libros de mi autoría, Viento es Ley Micaela primera parte, Viento es Ley Micaela segunda parte. Hoy vamos a estar charlando con, ya se conectó la doctora Viviana de Sousa. Vamos a estar charlando sobre un tema más que interesante, que es perspectiva de género en el ejercicio profesional de la abogacía. Pero dentro de 15 días más anuncio que vamos a estar hablando con es como un momento jurídico el de julio, con la doctora Ornella Piccinelli, el 29 de julio a las 18 horas, sobre derecho procesal civil en clave de género, que está un poco más emparentado con lo que tiene que ver con las estructuras procesales y las nuevas tendencias y nuevas interpretaciones, también con una mirada de perspectiva de género. Y dos avisitos más antes de comenzar con la charla es que el viernes 4 de agosto voy a estar en Misiones, en Leandro Alem, presentando el libro. Ahí vamos a estar con la compañía de la profesora Jessica del perfil Filosofía para mis amistades. Se me olvidó el apellido, qué vergüenza. Bueno, ya me va a venir a la memoria. Y el miércoles 9 de agosto a las 14 horas vamos a estar en el Colegio de Abogados de La Plata, también charlando, presentando un poco el libro, pero charlando sobre lo que tiene que ver con las masculinidades y toda la posición crítica que de alguna forma manifestamos. Así que ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hacer ingresar a la doctora de Sousa. Gallego, te cuento que está bastante fresquito acá, así que, aunque parece que hay una ola polar en todo el país. Hola, ¿cómo te va, Hola, Antonio? buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan por allá? Bueno, ¿Con frío? ¿Cómo frío, andan? Muy, muy tu frío, muy como frío diríamos. con mucho viento, me imagino, ¿no? Viento, vos sabés que en invierno no suele haber Ah, viento. Es mira, bastante fresco, pero no, viento es casi excepcional. El mejor viento entonces. empieza tipo septiembre, por ahí, y no termina hasta febrero, más o menos. Pero Claro. Bueno, por lo así que menos no bueno, tienen viento, no se siente tanto, ¿viste? claro, Está claro, muy bien. claro. Bueno, muchas No, gracias gracias a vos por... por invitarme, qué placer estar acá. La verdad que me encanta este espacio donde se tratan temas, bueno, tan sensibles como es el género, la violencia de género, bueno, esto que vivimos día a día y que Sí, no sí, terminamos de solucionar y a nivel mundial, ¿no? Porque vivimos en este continente y en este país. Pero vos fíjate que en todo el mundo, aún los más adelantados, no solamente en cuestiones presupuestarias, porque acá siempre uno tiene que hablar también, no solamente culturalmente ni de preparación, sino también de un tema de aplicar, ¿viste? Un buen presupuesto para cambiar determinadas situaciones que se siguen dando, que los organismos internacionales siguen haciendo hincapié en eso, y que no cambian porque no se destina un presupuesto importante para esta temática. A mí me parece que por ese lado también, es decir, yo creo que es un todo, y cuando hablamos de todo pareciera que se nos complica, y no hablo de claro. Argentina, se nos complica a nivel mundial, ¿sí? Sí, sí, Entonces, como una especie de caos, ¿no? Donde es difícil ver qué es lo urgente, qué es lo prioritario, qué es lo a largo plazo, qué es lo que hay que ir solucionando. Es como que se muestra como una invasión de pronto, ¿no? lo que pasa es que, a ver, empecemos por lo básico de todo ser humano. ¿Qué necesitamos nosotros dos para estar en este espacio hoy? Pensá. Lo ¿Mm? primero que necesitamos, estar vivos. ¿Sí? Claro, Es el primer derecho humano que tenemos, estar vivos. El Estado es el garante de que podamos nosotros dos estar acá, aunque pertenecemos a distintos géneros. El tema es poner ese foco en por qué tantas mujeres mueren por año. ¿Por qué en el 22 morían cada 32 horas y ahora se nos bajó a 28 y después se nos va a sí, bajar a sí, sí, 12? ¿Entendés? sí. Entonces ahí está el tema. Es decir, ¿a qué le tengo que dar? Esto es lo urgente y lo importante.
¿Dónde tengo que poner el foco yo? Hoy vamos a hablar muchísimo de foco, perspectiva, foco, mirada, punto de Sí, vista. está bien. ¿Entendés? Eso me parece Sí, sí, importante. por supuesto, y estoy en la misma línea. Ahora, en esta idea que tienen estas charlas de seguir explorando el sistema patriarcal y viendo a ver qué, en el intercambio, a ver qué surge, a mí me urgía hablar de una pata muy importante de todo lo que tiene que ver con el justiciable, con la justiciable, con el ingreso y el acceso a la justicia que tanto se habla. Y en esta óptica de esta reforma judicial feminista que de alguna forma se está Se viene vociferando, gestando hace mucho tiempo, claro, sí. qué importante el rol del abogado, el abogado del letrado como primer intérprete del caso, ¿no? Qué Claro, importante que es sí, por eso que este. dijiste vos antes también, fíjate vos, que a veces nos quedamos cortos y lógico, a ver, todo es loable y todos los adelantos bienvenidos sean. Pero vos fíjate cuando en el 19 se dicta la ley, la 27499, que la ley Micaela, Sí, la ley Micaela. Va dirigida a quién? A los tres poderes del Estado. Pero vos fíjate que los tres poderes del Estado no funcionan si no hay operadores dentro de esos poderes. Y esos operadores en el sistema judicial somos los abogados, ¿sí? Pero ojo que, a ver, este último tiempo han salido dos fallos que te digo que están buenísimos, porque ese poder judicial está poniendo en cabeza de esos operadores judiciales que se capaciten, es decir, una obligación, está poniendo en cabeza de ellos una obligación, que saben que la tienen, pero no lo hacen. Es decir, y hasta ahí, porque vos me decís, bueno, la ley Micaela, si yo soy parte del Poder Legislativo, ponele que soy una administrativa, que estoy en la biblioteca o en el archivo, viste, pasando una franelita, no hago más sí, nada, sí, pero sé que tengo que ir a capacitarme, fantástico, voy a capacitarme, voy, me siento, me pongo los auriculares y me pongo a jugar al Candy Crush. Bueno, jorobo a alguien, y no sé si jorobo a alguien, la verdad que, es decir, en el lugar en que voy a estar no voy a hacer cambios profundos, sí voy a hacer cambios profundos en el día a día, es decir, como persona, porque cuando vos realmente colectás determinada información y la haces carne, entonces te lleva a aplicarlo. Ahora, vos fíjate que estos operadores judiciales, si no están realmente capacitados, hacemos agua, porque ¿qué le llega entonces al Poder Judicial? Todo transgiversado. Es sí, tremendo leer algunas, hasta ahora que leíamos sentencias, que vos decías, a ver, realmente esto da para el Tribunal de Disciplina, porque me está injuriando a mi cliente y todo, pero ojo, que ahora está puesto con enfoque de género, con perspectiva de género, anda a estudiar. Y si no vas a estudiar, esto lo mando al Tribunal de Disciplina del colegio. Vos fijate que en realidad el último fallo que fue, que después lo vamos a comentar, que es de Catamarca, y fue de ahora, sí, creo de mayo del 2023, le aplica al abogado un 10% sobre el sueldo básico de un juez. No te estoy sí, hablando sí. un 10% sobre el sueldo mínimo vital y móvil y yo, jaja, bueno, te lo pago, total, yo voy a seguir poniendo lo que quiera en mis escritos, vos no me vas a cambiar a mí, viste, la forma de pensar. El patriarcado con todo, va, viste, en mis escritos. Ahora vamos a ver cómo se arregla, si tiene que pagar el 10% del sueldo básico de un juez. Y no solamente él, sino a los que representan, porque eso también trae un reclamo. Ojo, señor, a ver, yo le había dicho que era lo que yo quería o necesitaba o solicitaba o pedía, pero usted era el encargado de redactarlo en forma no androcéntrica, por ejemplo, ¿sí? A ver, esto es básico hoy, que vos muchas veces te das cuenta de entrada, esto de que hablamos de los abogados con perspectiva de género. Yo te puedo hablar desde mi lugar, que yo soy abogada de derecho de familia, pero esto, a Claro, ver, es transversal, cruza todo el derecho. Tenemos sentencias con perspectiva de género hoy en día en laboral, en comercial, en consumo, en administrativo, en contencioso administrativo. Desde ya, lógico que se va a dar, atento a las temáticas,
en el derecho de familia más todavía. Si a eso le sumamos que en el derecho de familia nosotros también vamos a patrocinar y acompañar a personas que van a hacer denuncias de violencia familiar o de género, entonces es lógico que en ese fuero haya más posibilidades, ¿sí?, de redactar este tipo de escritos y que se tome conciencia de que no tienen perspectiva de género. Y entonces nosotros, ya de entrada, cuando vos te hacen la primera consulta a vos, en la primera entrevista que tenés con el cliente, yo te tendría que hacer esta pregunta. ¿Qué vemos los abogados cuando estamos estudiando un caso judicial donde está involucrada una niña o una mujer? Primero, ¿qué vemos? ¿Sí? ¿Vemos Claro. lo de todos los días o nos ponemos las gafas violetas y lo empezamos a ver de otra forma? Y después, los abogados, y esto ya es a nivel general, ¿estamos capacitados para detectar estas situaciones de desvalorización y existencia de las relaciones de poder que existen en lo que te está comentando esa mujer? ¿Cómo lo detectamos? ¿O no? Bueno, dale, pasamos. Yo voy tomando, bueno, divorcio, ¿viste? Sí, Bueno, adjudicación. Él se queda con todos los bienes, yo me quedo con el auto. ahí hay un temita que yo quería incorporarte, ya que justo hablaste de la... Estamos capacitados los abogados, porque en realidad hay un paso previo que si la capacitación no nace de uno, no, o de una, digamos, va a ser medio difícil que vos comprendas todo el sistema de lo que estamos hablando, lo sistémico, ¿no? Ujú. Porque la carrera de grado, hoy por ahí también está como de alguna forma explorándose y ejecutándose acciones, pero así como una mirada de género todavía no está, digamos, no salimos, no Bueno, ¿vos salimos te con la acordás cuando titulación con esa vino, preparación. vos te acordás cuando vino la relatora de la ONU, Lubranka Simonovic, en Sí, 2016? Lo primero que dijo, a ver, tienen que cambiar las estructuras curriculares de las facultades, de las universidades, de las casas de estudio. Yo te diría, no solamente eso, tenemos que empezar desde abajo. Así como hablamos hoy en día, que por ejemplo, esto del estereotipo de género ya no lo podemos mantener. Y si vos vas hoy en día a un jardín de infantes, no vas a encontrar, vamos a la parte, viste, de las nenas y de la parte, no me acuerdo, porque te imaginas, mis hijos ya son grandes, pero tenía un nombre que cuando iba, viste, en lugar de las nenas era una, viste, una casita toda rosa, sí, siempre rosa y tenía lo azul, mismo, básicamente. siempre tenía lo mismo, cocina para Sí, limpiar, viste, todo, es decir, el estereotipo desde el vamos, ¿no? Esto ha cambiado porque, lógico, hemos evolucionado de alguna manera. Pero vos fíjate que después los niños llegan a escolarizarse en el primario, y así como se los instruye en educación, viste, física o toda la parte, el ESI mismo, pero el ESI ya es en el sí. secundario, pero poner en el primario, empezar desde ahí a sembrar bases, porque después todo esto que vos me decís está muy lindo, yo te lo estudio, pero una cosa es que vos lo estudies y otra cosa lo incorpores para tu vida, y en nuestro caso en particular que somos abogados, para ejercer la profesión. Y eso es un derecho vivo, ¿entendés? Yo tengo 300.000 leyes, 300.000, podemos aquí hablar, ¿viste?, de todo tipo de leyes y todo esa estructura convencional constitucional que sostiene todo lo relacionado a género. Es tremendamente importante y te podría decir que es como una inflación legislativa. Yo te puedo decir, estudiate todo de memoria, andá y estudia las recomendaciones, todos Claro. viste, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son espectaculares. Y vos Sí, decís, sí. bueno, está bien, me la tengo que estudiar porque me mandan. A ver, y esto a mí no me va a cambiar la vida diaria. Para que vos te cambie la vida diaria, que cuando llegues a abogado vuelvas a ver con otro contenido y más profundamente, vos tenés que tener un camino, porque yo puedo estudiar todo eso y después me junto, viste, con los varones, por ejemplo, vamos a hablar
de los géneros, género masculino. Bueno, vamos todos ahí, nos ponemos a contar chistes, viste, en contra de las mujeres. O empezamos, ven que son unas lloronas, ven que sos una histérica, que esto, que el otro. A ver, conozco la ley, la estudié, no la incorporé a mi vida. Y yo creo que eso también forma parte. Siempre digo lo mismo, un buen abogado tiene que ser una buena persona. Si no, esa combinación, no hay esa combinación, olvídate, olvídate. Y para ser hoy en día buena persona, tenés que tener una formación en valores. Estamos hablando de derechos humanos. ¿En qué se basa todo esto? En todo esto es una estructura desigual de poder que se gestó de un sexo con respecto al otro desde que el mundo es mundo. Fíjate los textos sagrados. Empezá Sí, sí. desde que tenés, a ver, de lo primero que vos decías, Adán y Eva. Adán y Eva. Y no es solamente, a ver, la tradición judeo-cristiana, sino que lo vemos, viste, en el Corán, o lo vemos en otras No, ni cosas. hablar del Pero Corán. ni hablar, Sí, ¿qué es la sí, mujer? La mujer sí, está sí. en inferioridad siempre, pero además la mujer es impura, es la que mete la pata. Mira Pandora. Sí. Pandora se le ocurrió abrir la fuente de todos los males. ¿Por qué? Porque Pandora, la Bueno, y mujer a Eva, era Eva, metida, curiosa, es decir, estereotipos de género, ¿entendés? Y lamentablemente esos estereotipos de género fueron perpetuándose a través de todos los libros de enseñanza. El Emilio de Rousseau, la sí, política de Platón, ni hablar después cuando vienen realmente los derechos para ejercidos en la ciudadanía. ¿Existía la ciudadana? No. no, A ver, ¿qué ser humano hoy? ¿Qué es ser humano? ¿A qué se homologaba el ser humano? Hoy ser humano a partir de los derechos humanos, de la incorporación en cada uno de los países, los que han incorporado, viste, los tratados de derechos humanos, ser humano incluye a todos. Pues acá después tendríamos que hablar de sexo, de género, diversidades, bueno, a todos. Pero hay que entender que hasta hace muy poco, porque vean las sufragistas, hace muy poco, las mujeres no éramos seres humanos. ¿Quién se homologaba como hombre, que hombre genérico? ¿Quién se homologaba como el hombre? El varón. Y la mujer quedaba excluida. Y esto es importante para el abogado. Ojo que todo esto lo estoy diciendo porque lo estoy uniendo a la vida diaria del abogado. Si el abogado no tiene esa perspectiva de que vos tenés los mismos derechos que el varón, lógico que en el papel realmente se va a ver reflejada lo que ha colectado a través de todo, digamos, la educación que ha tenido. Y como decís vos, en las facultades, salvo que vos hagas una especialización en género, sí, se te sí, ocurra, viste, estudiar por tu cuenta. Hoy tenemos Google, tampoco es una cosa muy rara. Tenés solamente, hoy en día puedes hacer el curso de la ley Micaela en muchísimos lugares, solamente tener esas ganas, tener curiosidad, pero para eso, todo eso se genera y es educación. Y los abogados estamos mal educados. Si queremos seguir ejerciendo el derecho, como lo estábamos ejerciendo hace unos años atrás. El derecho va cambiando. ¿Pero por qué? Porque hay un cambio de paradigma, no solamente en el tema de género, sino en el tema de cómo uno se presenta ante el colega. Porque ¿para qué nos enseñaron nosotros en la facultad? Ir a litigar. Nosotros estamos en contra de. Por lo tanto, si encima tengo una categoría sospechosa como mujer, la destruyo. Y a ello le tendrías que agregar las interseccionalidades. Imagínate claro. entonces una mujer pobre con discapacidad migrante. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, le hacemos un festín, porque ya tenemos patriarcalmente estructurado en nuestra cabeza, porque nadie la ha cambiado, y entonces es lógico que yo voy a volcar el papel. Pero no solamente el tema es con tu cliente, sino con la abogada, te diría así, la abogada de la contraparte. ¿Mm? A muchas veces vos Claro. ves del otro lado en una mediación, colegas, y en realidad es como que te están tomando el pelo, porque a esta que sabe, que, viste, te das cuenta que en cierta manera
a ver, con los años uno ya sabe, viste, más o menos cómo instruir y cómo, viste, pero hoy en día estamos hablando de derecho colaborativo, hay un cambio de paradigma, hay que pacificar el derecho. Y ojo que en esto las mujeres ganan si pacificamos, ¿eh? Claro. Porque nosotros lo que tenemos que sacar, estamos hablando de violencia siempre, y la violencia se escurre, siempre digo lo mismo yo, la violencia es como un pulpo, ¿entendés? Cada vez, y además a ese pulpo es como la medusa, te diría, cada vez le salen más tentáculos, y se va escurriendo, y se te va escurriendo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado también con esto del abogado, cómo va a ejercerlo, cómo va a ejercer, porque hoy en día, gracias a Dios, hay determinados jueces que realmente saben de género, otros no, porque si vos te das cuenta, las cosas que dejan pasar es porque no tienen ni idea, Sí, no tienen esa mirada, no tienen esa perspectiva. Y acá hay un montón de cosas que nosotros podemos tener en cuenta como abogados, ¿viste? Con perspectiva de género. Miles. Vos pensás que en el derecho de familia tenés, a ver, el artículo 660. ¿Qué demanda de alimentos hoy no tiene una cápite del 660? No sirve, claro. no sirve, no sirve. Y la que no tiene la cápite de violencia económica. ¿Por qué violencia económica? Porque si vos tuviste que llegar a los tribunales para iniciar una demanda de alimentos, es porque la otra parte no cumplió con su responsabilidad parental. Y eso te generó a vos violencia económica y simbólica. Entonces eso es importantísimo, que siempre digo lo mismo, en todas las demandas de alimentos, por favor, una cápite. El cuidado personal tiene un valor tasado, siempre que decimos, eso que llaman amor es trabajo no pago. Claro, tal No cual. lo vamos a poner Bueno, un pero precio como abogado. eso requiere sí o sí tener en claro esos conceptos, ¿no? Sí. Las tareas de cuidado, el techo de cristal, Las todo escaleras lo que vos estás mencionando. pegajosas y las escaleras Claro, rotas, tenés varias exactamente. cosas. Violencia económica, violencia simbólica, violencia vicaria. Hay que ingresar a esos conceptos que son conceptos profundos, que tienen toda una serie de fragmentaciones. Hay que tener claro cómo eso en el sistema funciona también. Eso requiere una responsabilidad profesional importante, ¿no? Yo creo que la responsabilidad profesional hoy en día, así como muta el derecho, vos fíjate que hoy en día esto de las TICs van, viste, volando. Hoy, cuando realmente nosotros nos enteramos de que había Google, había Internet, te digo sinceramente, yo que nací en el año 60, era como que digo, ay, viste, Black Mirror quedó un poroto, viste, cuando yo digo, ay, pongo dos cosas y se me abre todo un panorama, cuando yo tenía que ir a buscar 2 o 3 apuntes a la biblioteca del Congreso viste, y empezar a copiar, imagínate. Pero ojo, los cambios son tan bruscos, los cambios son tan bruscos, que entonces, si vos no te ayornás, quedás fuera del sistema. Entonces, el abogado hoy en día que no tiene perspectiva de género y más, te digo, un plus, y si encima es un abogado de derecho de familia, quedó afuera del sistema porque no te entiende lo que vos estás pidiendo, ya sea en la demanda, o si él es al revés, no sabe lo que le estás contestando. Porque no entiende, Claro. si yo hablo de androcentrismo, porque vos sabés bien que hoy en día, ¿cómo se fundan las sentencias? Con determinadas, viste, terminología, patriarcado, androcentrismo, arquetipo viril. Entonces, si a Sí, vos sí. una jueza te está diciendo, porque en esta, viste, en este texto se denota que hay, viste, palabras androcéntricas, y vos no sabés lo que es androcéntrico, y te quedaste afuera del sistema pues no entendiste nada, ¿entendés? Entonces, Sí, hoy sí. en día todos tendrían que, viste, hacer el curso de la ley Micaela. Todos, porque te da bases. Y si no, agarren Google, por eso pongan todas las palabras que quieren, viste, saber de qué se trata, y hoy en día se arman un curso, que esto es lo bueno. Pero para eso, como te decía, hay que tener curiosidad, hay que tener ganas, para llevarlo a cabo todo esto. Entonces, a mí me parece que el abogado tiene que tener otro perfil. Claro, por ahí viste que ya hay una tendencia hoy
de que la ley Micaela se extienda, por ejemplo, a los colegios profesionales Es o a que los tendría que ser así. sindicatos, a gremios, porque si bien hay muchos colegios, En gremios lo hacen, los gremios, claro, sindicatos, sí, eso lo están haciendo. hay Pero a la muchos par, colegios de abogados que en Argentina están comprometidos con la temática, ¿no? Inclusive tienen comisiones de género, no, etcétera, sí, pero no sí, todos. sí. No, no todos, pero vos tenés que entender primero que nuestro país es muy extenso y eso también está dentro, esto del informe de la relatora lo dice muy claro, que nosotros, porque ella específicamente hablaba de la violencia de género en Argentina, vino en un Claro, momento, bueno, muy álgido con respecto a eso y decía esto, ¿no? Que, a ver, esta a disposición de la mujer víctima de violencia, patrocinios jurídicos gratuitos, cuerpos interdisciplinarios, que bueno, que las comisarías o los lugares donde tengan que tomar la denuncia estén preparados. Era muy difícil en un país tan extenso como el nuestro y con nuestro sistema federal. Por lo tanto, lo que había que poner el foco era en eso, en tratar de que todas esas modificaciones se hicieran a nivel nacional, porque si no tenemos como si fuera Dios atiende en capital. Va, vengan todas para capital. ¿Viste? Pero no es así. Está bien, bárbaro, tenemos la OBS, pero todos sabemos, y todo lo que viene atrás, y sabemos bien que hay determinadas provincias, es decir, con patriarcales, yo te diría más que patriarcales feudales, sí, ¿eh? sí. Y ese feudalismo conspira ¿viste? A que todo esto tenga un cambio realmente desde las bases. Uno dice, no, pero si vos te pones a leer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las bestialidades que se cometen, ¿sí? Por ejemplo, viste el del penal Castro Castro con Fujimori y tal, Claro, sí, bueno. son barbaridades. Y vos decís, bueno, no somos solo nosotros, no somos solo nosotros, pero regionalmente somos los peores. Más allá de que hablemos, ojo, estamos sacando toda la parte oriental, ¿viste? No estamos hablando ni de África, ni lugares de Asia, ni nada de Sí, eso, sí, sí. que bueno, que ya tienen otro tipo de cultura que va a pasar años y años, ¿no? Pero bueno, esto hay que tenerlo en cuenta también, que las modificaciones no son para pocos, son para todos, porque si no nosotros mismos dentro de nuestro país, las mujeres tienen categoría A y categoría B. Esto que te digo, si vos vas si vivís en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cuántos patrocinios jurídicos gratuitos tenés? Si haces un listado. Después de la pandemia han bajado, pero ponele, tenés 4, 5, cruzás la General Paz y tenés 2. ¿Cómo puede ser Claro. eso? Y no, ni quiero pensar en el impenetrable, en Chaco, No, no, ponele, no, sí. olvídate, o en Formosa, a ver, ¿qué tengo allá? Entonces, esto de las políticas públicas, también esto que se visibilizó con el último censo. Vos fíjate esto de las políticas de cuidado y uso del tiempo. Y ahí te das cuenta que no hemos cambiado nada, que todo lo que veníamos hablando, esto que te estoy diciendo yo, desde épocas, de la época feudal o de antes, desde la polis, viste, en el derecho romano o en el griego, sigue siendo lo mismo. A ver, las estadísticas son tremendas. La mujer, aún la mujer que sale a trabajar, trabaja 3 horas, 5 más que el hombre desempleado en el mismo hogar. Y esto se No, vio, claro, sí. ¿dónde se vio? En la pandemia. En la pandemia, vos viste, fue así. ¿Cuántas parejas, y esto lo vemos nosotros, somos abogados de familia, se han quebrado durante la pandemia? Porque no se ha soportado, y la mayoría fueron mujeres que dijeron, no aguanto más esto. Una mujer trabajando con una computadora y a su vez, viste, haciendo las tareas con los chicos, haciéndole la comida y todo, mientras el hombre, pará, que yo tengo que trabajar. Sí, yo también tengo que trabajar. Y ahí Claro. en ese espacio, se potenciaba este estereotipo de género, ¿sí? Ahí se veía ese rol que por pertenecer a determinado sexo, entonces vos tenías privilegios. Y a veces la mujer no lo ve, no
lo ve, Y porque no, la mujer hace tantas cosas que no justamente puede. ese es esa es la gracia de la violencia simbólica, eso de ser hilos invisibles que normalizamos y que realizamos sin tener conciencia, ¿no? Porque es esto que te digo, si a vos te ponen un chip en la cabeza Claro, y lo tenés y lo vas perpetuando, perpetuando, pues nosotros perpetuamos discriminación y vamos perpetuando estereotipos. Siempre decimos las mismas mujeres que, bueno, en realidad esto de la maternidad, vos viste que ha cambiado muchísimo. Hoy sí, nuestras hijas lo van a pensar 40 veces antes de tener un hijo y vos no las vas a llamar desnaturalizadas, tal porque hoy cual. en día se entiende que la maternidad no es natural por ser mujer, es una elección. ¿Eh? Pero ¿qué Ujú. pasa con muchas mamás que sí, que eligen tener hijos, pero a su vez quieren seguir siendo profesionales exitosas, seguir estudiando, me parece genial, y perpetúan ese estereotipo porque aparece otro síndrome, el de la abuela esclava. Ah, mamá, pero me lo tenés que cuidar vos. Pero mamá vino cuidando de, a ver, mamá también quiere cambiar, ¿viste? Esa forma del cuidado, quizás ya es grande y quiere empezar a viajar y todo. Entonces, Claro, esto se va perpetuando, es muy difícil, porque todos desde la lengua para afuera somos feministas, queremos cambiar roles, y no te hablo de mujeres y hombres, mujeres y hombres, sí, sí, pero el tema es llevarlo a la práctica, en la práctica cotidiana. sí, Pues yo te puedo sí, decir, se hace aquí te puedo, complicado. viste, hoy en día si nosotros empezamos a leer doctrina, vas a ver que hay realmente ensayos espectaculares de hombres que son golpeadores, o que te enteraste después, viste que había un tema dentro de esa familia, que fueron muy conocidos, de jueces, bueno, sobre todo en derecho de familia, que bueno, fue realmente un tema, y te das cuenta que, bueno, sí, en el papel uno vuelca todo, ahora es hacerlo carne y vivirlo día a día, otra cosa. ¿Viste? Es otra cosa. Esto de los estereotipos de género es difícil, porque ¿cuál es el tema del estereotipo? Que va cambiando a través del tiempo. Cambia. Entonces, el estereotipo Claro, sí, sí, histórico que teníamos dentro de 10 años, ahora te lo van a cambiar por otro. sí, Entonces, sí, sí. es Yo difícil. siempre cuando de alguna forma tengo estos diálogos, charlas y demás, pongo el ejemplo de que la mayoría de los que estamos ahí presentes estamos de alguna forma deconstruyéndonos, tenemos conciencia de muchas cosas. Nadie diría que, por ejemplo, regalar un bebé a un varón tiene algo negativo, pero vos, si tenés un cumpleaños de un niño de 8 o 9 años, no le vas a llevar un bebé. No, Aún sabiendo todo esto, no lo totalmente, haces, no lo totalmente, hacemos. porque vas a empezar a pensar, ay, sus compañeritos o el otro, todos se van a empezar a burlar de él. Pensá que ahí Claro. también estamos metiendo otro temita que es el bullying, que no es poca cosa, Ah, que está relacionado con los estereotipos y sí, con sí. los cuerpos, ¿qué se pretende de estos cuerpos? Es Con la decir, nosotros violencia somos estética. esclavizados, claro, nos han esclavizado, seguimos con la mujer, viste, que tiene que ser joven, que se tiene que ser flaca, y los varones tienen que seguir siendo viriles y tienen que tener, viste, vos Claro. fíjate que esto cambia. ¿Por qué cambia? Si vos te vas, por ejemplo, a la Grecia antigua, ¿quién eran los hombres más viriles? ¿Te acordás de Sansón? Sansón y Dalila. ¿Qué tenía Sí, Sansón? del pelo. Pelo El largo. pelo. ¿Qué El pelo hace? largo. Dalila se lo corta y de esa manera le saca la fuerza, que es un Claro. estereotipo relacionado con el varón. Hoy en día, quizás, en muchos ámbitos, tener el pelo largo no está bien visto. ¿Entendés? Entonces Ujú. el estereotipo va mutando y eso depende en qué sociedad y en qué lugar histórico estás. Quizás que en otro lugar, imagínate las mujeres estas de Myanmar, que los debes haber visto, las mujeres con cuello de Sí, sí, elefante. en África. Bueno, no, eso es en Birmania. Ah, Es en Birmania. Se van poniendo, y eso es la hermosura que realmente, pero ¿qué es esto de la hermosura en realidad? De lo que es ser bella. Lo que es ser bella fue, viste, implantado por el varón. La mujer que no cumple con determinadas condiciones, se le va sacando eso del cuello y vos sé que se le caen y se mueren. Así que bueno, sí, sí, sí. eso va cambiando. Pero bueno, vos me invitaste para hablar de
yo me fui un poquito de tema. Sí, nos fuimos. Lo que pasa es que los temas son abiertos, ¿viste? Ahora, volviendo al tema, ¿viste? Porque me vino a la curiosidad hacerte una pregunta porque vi una de tus últimas charlas que está en YouTube, que hiciste en relación al proceso de familia, el género y demás, y noté a una mujer en particular que Sí, como que estaba, sí. Bueno, que eso, estaba, ¿sabés cómo se ¿viste? llama? ¿Sabés cómo se llama? El arquetipo viril. Claro, ahí está. Hay un libro de Amparo Moreno Sardá que se llama El arquetipo viril, y el arquetipo viril es un modo de pensar la vida, digamos, desde el punto de vista de esto, del enfoque de la fuerza, el enfoque de tener, viste, un modelo, en realidad es un modelo humano imaginario, ¿sí? Sí, sí, Y sí, tampoco, total. que no son todos los seres humanos de sexo masculino, ojo. Solamente es el adulto, que no es niño ni es anciano, porque fíjate que eso es debilidad. Es digamos, un ser humano, te diría, no solamente varón, que en un punto tenía expansión territorial y también tenía esa capacidad y legitimación para matar. Fíjate vos, porque matar y eso de pelear y todo estaba relacionada con la virilidad. A veces, tanto mujeres como hombres toman arquetipos, ¿sí? Y entonces, esas mujeres se ponen y se posicionan en ese arquetipo viril, que es distinto del androcentrismo, porque el andro ya estamos hablando de un varón y centrismo es el centro, el hombre, varón, como medida de todas las cosas. Y como es Claro, medida de todas las cosas, vivimos las mujeres en función de su punto de vista. En cambio, el arquetipo viril puede ser tomado por las mujeres, pero la mujer, al tomar ese arquetipo, vos fijate que deja un poco de su género. Vamos a mujeres así, con tipos arquetipo viril. Por ejemplo, Margaret Thatcher. Margaret ujú, Thatcher, vos la ves masculinizada, claro. realmente dura. Bueno, que son atributos que no son de las mujeres. Las mujeres son realmente más suaves, más, por lo que se dice, ¿no? Débiles, están, viste, se presentan de otra manera físicamente. En cambio, esto del arquetipo viril y no querer salir de esa posición, ¿entendés? Y hay que entender también que hay tanto mujeres como hombres que el patriarcado le es funcional, te guste o no, ¿entendés? Sí, sí, por supuesto. Porque están posicionadas en un lugar que no van a salir de ese lugar. Y lamentablemente eso es no tener perspectiva de género, no tener ese enfoque global. Porque ¿qué te van a decir ellas? Me pasó un montón de veces en Instagram. Mire, yo tengo un marido que jamás me levantó la mano, jamás Tal esto, cual. jamás el Sí, otro. sí, Qué, sí. qué suerte que tenés un santo en tu casa, te felicito. Pero O seguro no que la la vecina no defensa, lo ¿no? quiere. No todos los hombres son iguales, o Exactamente. ahora que salió el caso Dupuy, todos al caso Dupuy Pero a como ver, estamos hablando como de un una muestra. El paradigma. caso Dupuy no es una muestra. El Claro, caso Dupuy obvio. es una excepción. Y fíjate vos que tanto el caso de Dupuy como el caso de esta chica de Nair Salazar tienen Sí, condena perpetua. Me encanta que tengan y podrían estar más de perpetua, que estén. ¿Cuántos hombres tenemos que no tienen condena perpetua? Es decir, entendamos que, bueno, sí, y la verdad que son dos asesinas, tres, estamos hablando de tres, quizás seguro que hay más, pero imaginar que estamos hablando, recién decíamos, femicidios por hora. No nos ponemos a pensar. Y estamos hablando hoy en día de una persona que no encuentra en el cuerpo, porque ni sabe si se lo comió los chanchos, lo hicieron desaparecer de la manera más cruel que puede existir, que supera toda película de ficción y de terror. Y a nosotros ya sí. nos acostumbramos a eso. ¿Por qué nos acostumbramos? Porque a las mujeres las desechan continuamente. Vos fíjate, siempre están en bolsas de basura, a un costado, tiradas en la basura, en una parrilla, quemadas en una Sí, sí. parrilla, descuartizadas y guardadas y metidas en una valija. Eso no les parece. Ah, bueno, pero las mujeres hicieron esto. Fantástico, las mujeres hicieron esto y cuántos varones hicieron esto, Sí, sí. ¿sí? ¿Y cuántos varones hicieron esto y están afuera? ¿Por qué?
porque los jueces que tenían que dictar sentencias ejemplares no la dictaron por tener estereotipos, por no ser la víctima modelo que ellos esperaban, por no cumplir con el papel de víctima ejemplar. Me imagino que Dani Sofía debe haber hablado de eso cuando vos lo invitaste, porque Sí, sí, realmente... hablamos, recorrimos. Entonces, pero vos fíjate que hay también víctima. Para ser víctima tenés que ser la víctima con la mirada que tiene el Poder Judicial con estereotipo de género. Ellos con estereotipo de género. Entonces, a veces se te hace muy difícil esto de ser víctima mujer, de ser profesional mujer, de ser mujer en general. Y esto Sí, de sí. estas mujeres que viste que en realidad vos te das cuenta que siempre es una, eso que viste, era en la Facultad de Derecho, que yo estaba hablando en la Facultad de Derecho, y habría como 300 personas, creo que estaban anotadas 300 personas, y fue una. Pero esa Sí, una, tal cual. vos le tenías que dar una respuesta a esa una. Y pensá vos, esa una, cómo hizo perder el tiempo a todo el resto con una mirada que era solamente de ella. Porque, a ver, vos tenés un hilo conductor cuando vos estás dando o estás exponiendo algún tema y querés terminar. Era continuo, 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 continuo lo que ella Sí, sí, decía. ¿Y por qué sí, esto? ¿Y sí. por qué esto? Bueno, se le contestó, viste, lo que se pudo, tampoco uno puede ser tan tajante, en realidad, pero esto sucede, es muy común, pero esto no quiere decir que todas las mujeres, viste, tomen esa posición. Eso te iba a preguntar, ¿es también común o vos observás que fuera común en el ámbito de la profesión? O sea, ¿hay profesionales que te ha tocado que tengan esta reacción? No, la verdad que no, te Ajá, mentiría. No, te mentiría. Mira, lo que pasa en la profesión, sobre todo en derecho de familia, que muchas veces, y esto vos lo ves en las mediaciones, nosotros necesitamos sí o sí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasar por una mediación prejudicial. Entonces, en las mediaciones vienen abogados, la mayoría de las veces, varones, es decir, siempre acompañando al varón requerido, ¿sí? Que son de otra rama del derecho, penalistas o laboralistas. Y vos ajá, te das cuenta ahí que uno a veces habla con determinada terminología y no te entienden lo que vos le estás diciendo. Al no claro. entender, se cierran y a veces es muy difícil llegar a un acuerdo, porque nosotros lo que tratamos en derecho de familia es llegar y componer en un acuerdo lo mejor que podamos. ¿Mm? Ahora, está bueno que si realmente hay expresiones de este tipo, lo vuelquen en un papel, porque hoy en día ya no se deja pasar ese tipo de cosas. Después está en el expertise del mediador de decir, bueno, a ver, doctor, esto se terminó o no vamos a tolerar esto dentro de este espacio. Bueno, en mi caso te lo voy a decir yo directamente, te voy a decir varias cositas, pero bueno, ponele que no fuera así, porque si no estás perpetuando la violencia hacia un colega también, hacia una mujer colega, no deja de ser una mujer, y yo no voy a tolerar, viste, que otro profesional me diga determinadas cosas. Es porque ahí sí podemos estar en esta estructura desigual de poder cultural, pero en lo intelectual no, ¿eh? En lo Claro. intelectual no somos los dos profesionales, así que estamos de igual a igual. Si él tiene en su cabecita la estructura desigual de poder, yo no. Y mi socia menos todavía. Así que no va por ese lado. No va por ese Claro. lado. Ahora, como para ir ya cerrando nuestra charlita, porque viste que esto es una caja de Pandora, hablando de Pandora, este, hay un tema, hay uno de los temas que sí me genera a mí como ganas de seguir explorando, que es el tema de medidas de prevención en tipos y modalidades de violencia que no sean solamente la doméstica. Viste que la doméstica hoy por hoy, bueno, por una realidad fáctica también de los últimos 30 años, por el avance de las investigaciones, por la necesidad de proteger, ha como ido incorporando un montón de posibilidades que hoy los tribunales ya son de moneda corriente. Sí, Pero, no sí, sé, hasta ahí, yo te diría hasta ahí. Hasta ahí hasta ahí, porque, a bueno, ver, más allá que lo personal es político, que eso, bueno, es una sí, frase del movimiento feminista que dejó entrar al Estado dentro del ámbito privado, pensá que hay muchos hogares que todavía eso es solamente una expresión de deseos y una declaración.
Es decir, dentro del hogar las mujeres siguen viviendo, viste, hasta torturas, te diría, torturas terribles, y que cuando, mira, yo estuve 35 años dedicándome a violencia familiar dentro de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Teníamos un cuestionario básico, viste, modelo, a través de preguntas semiabiertas. La primera pregunta siempre era la misma, es decir, ¿cuándo empezaron los hechos de violencia? Bueno, cuando estaba de novia y vos venías una mujer de 60 años. Claro, Y total. entonces, y vos le preguntabas entonces, ¿y por qué pasaron tanto tiempo y por qué venís a denunciar ahora? No, porque ahora abusó de mi hija, ¿entendés? Claro. ¿Cuál es esa gota que hace rebasar el vaso? Y va a depender. Pero todavía hay un montón de mujeres, por unas cuestiones culturales, sobre todo muchas migrantes, que la misma sociedad no le permite, porque sería excluida, es decir, denunciar al varón. ¿Eh? Y cosas terribles te puedo decir, ¿eh? Mujeres que me han venido a ver con malla de acero puesta viste, en toda la parte del estómago de las patadas que habían recibido. He visto cosas que no se las deseo a nadie, porque una cosa es, viste, es ejercer la abogacía privadamente, que vos, ¿cuántas causas podés tener, viste, por mes? 10, como muchas, te diría una locura. Pero cuando vos estás en el Estado y te dedicás a eso, y más nosotros que no solamente patrocinábamos a la mujer, sino también al hombre, a los dos patrocinábamos, entonces muchas veces eran 20, 30 por día que vos escuchabas. Y ahí vos Claro. Sí. sacás una muestra. Eso por eso te digo, ahí sacás una muestra. Porque si no es todo de oído, y sí, porque no, esto es la violencia, ¿cuántos casos tenés? 2, 1. Una vez hablé con un camarista muy conocido, no voy a dar el nombre, porque estaba en la facultad y estábamos compartiendo, viste, la mesa, estábamos en una jornada, y me dice, pero Viviana, eso es mentira, me dice, todas las mujeres mienten. Yo, ¿cuántos casos te llegan a vos a la sala por mes? 2. ¿2? Le digo, vos no podés hablar entonces de violencia de género, vos no tenés ni idea con 2 casos. Es totalmente sesgada la mirada, ¿entendés? Vos tenés que tener una mirada global, ¿sí? Es decir, y eso Sí, sí, también es sí. tener perspectiva. La perspectiva es amplia, no donde yo pongo un foco y de ahí no me muevo, tenés que abrirte. Entonces, te estoy hablando de un camarista que hace muy poquito se jubiló. Qué, Eh, qué grave, ¿no? es muy grave. Es muy grave lo que está pasando hoy en los juzgados de familia. Es muy grave. Yo estoy hablando Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es muy grave. Porque la gente que está llegando no está especializada, salvo 2 o 3 que sí, que son especializados, son geniales, que no me tocan nunca, lamentablemente. Vos te das cuenta que los demás no tienen, pero ni saben lo que es tener perspectiva de género. Y Sí, a mí me cámaras ni causó, te cuento. claro, me causó mucha impresión un ejemplo que vos diste en una charla también. Creo que estabas hablando con Diego Ortiz, Con Diego. o con Erika, no me acuerdo, haciendo referencia que había como una intimación previa de que si la denuncia era mentira, iban a Sí, sancionar a la víctima. Eso me bueno, pero parece tremendo. de última, nosotros tenemos un grupo, viste, que se llama Abogados de Violencia, y el observatorio con Diego, viste, con Erika, Dani, Sofía, bueno, hay montones, Ajá. y no es uno, montones de resoluciones donde se le aplicaba una multa tanto a la mujer como al hombre. Tremendo. Pero vos pensá que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos cámaras que no son especializadas en familias, son cámaras civil y comercial de la nación. ¿Sabes Claro, claro. cuánto hace que venimos bregando por el tema de la creación de tribunales especializados en violencia? Mira, yo estaba en la procuración y te estoy hablando que yo hace 7 años que no estoy en procuración y fácil te hablo 15 años atrás. No se logra. No hay presupuestos para eso, no hay equipos interdisciplinarios. ¿Cómo vas a vos llevar adelante un expediente de violencia de género si no tenés el apuntalamiento de la interdisciplina? Claro, Hacemos no, no, agua, no, no. hacemos Sí, sí, agua. sí. Sí, hoy por hoy todo el derecho de familia, ¿no? Porque es más bien sociológico, la mirada antropológica que tiene que tener el juez. Sí, no, Entonces, a ver, vos tenés que entender que nosotros somos técnicos
¿sí? Claro, Estamos hablando de conductas humanas. claro. Necesitamos un psicólogo, necesitamos un psiquiatra y una trabajadora social, mínimo te diría. Podría haber un médico, bueno, en otros lugares es mucho más amplio, no pedimos tanto. Pero comparándonos hoy con otras provincias como Catamarca, La Rioja, Mendoza, nos hemos quedado atrás. No hay, gracias que tenés un trabajador social por equipo. Oh, Entonces, bueno, se hace difícil. Por eso te digo, todo esto está divino. Todo hablar de perspectiva de género, recomendaciones generales, te puedo hablar de CEDAW, de Belén do Pará, Convencional Constitución, lo que vos quieras. El tema es la efectiva aplicación de la norma, ¿sí? Como dice acá, mira, Ricardo, hola Ricardo, ¿cómo te va? mm. Las causas de violencia son el 60% de las causas de familia. Es así. Es así. Vos sabés Sí, sí, que sí. cuando en principio, ¿sabés quién llevaban las causas de violencia? Las trabajadoras sociales, nada más. Al juez y al secretario no le llegaban. A ver, yo con todo esto no puedo. Entonces vos te encontrabas en un lugar así chiquitito, antes de la pandemia, para tener, viste, la primera audiencia, ¿eh? Y te decían, dentro de media hora, viste, y vos te juntabas porque era una cantidad y la trabajadora social hacía lo que podía. Entonces, bueno, sí necesitamos, como dice Ricardo, necesitamos defensorías y juzgados especializados en violencia. Nos falta mucho. Es decir, vos podés ser abogado especializado en género, tener perspectiva de género, pero solos, yo te puedo hacer un escrito de 30 hojas hablando de género y, Claro, viste, fundamentando el derecho de mi defendida. ¿Sí? Genial. Pero si yo del otro lado no tengo un juez y no tengo un equipo que entienda lo que le estoy diciendo, pero además si entiende dice, no, a ver, te lo dejo a vos para que vos lo proveas. ¿Eh? Y te saca una resolución, estesia fojas tanto, vos te mataste, ¿no? Y te pone, estesia fojas tanto, o vaya por la vía que corresponda, y vos decís, ¡pum! Me voy. A ver, termino, me voy a vender, viste, no sé, zapatillas en cualquier lado, porque realmente, claro. y esa es la transformación que uno tiene que hacer. Y yo creo que esto que haces vos, también ayuda, porque todos empujamos en una crítica que es constructiva, no estamos destruyendo a nadie diciendo esto, ¿sí? Que la gente se especialice, que sobre todo que se especialice el Poder Judicial, que ponga el presupuesto que tiene que poner, que ponga en la mesa lo que tiene que poner, y no lo destine a otras cosas. Bueno, me parece que eso va todo, la sociedad civil va empujando que se hagan estos cambios, que de hecho el movimiento feminista es Sí, lo que fue logrando de a poco. Muchas quedaron en el por camino, supuesto. muchas se cayeron. Pero bueno, ahora no nos matan así, digamos, antes vos hablabas y sabés como Olen de Bush que terminó decapitado. Bueno, hoy no sé Sí. qué decapitar, no me van a decapitar. Pero bueno, esto de las redes está muy bueno, porque así como vos viste esas clases o qué sé yo, algo que dije en cualquier lado, y otro le puede, uy, no, sí, estamos haciendo las cosas mal, para que no nos critiquen, no digan esto, vamos a hacer esto. Estos cambios son necesarios. ¿Sí? ¿Qué dicen ahí? Ah, Ricardo también. La vía que corresponda, Ni sí. los jueces Ni los saben. jueces, no, yo tampoco, porque la Sí, vía que a veces ni sabés para qué lado ir. yo quería ampliar también esto del 60%, que también hay que entender que de ese 60% surgen como hijitos, que son expedientes principales de esas denuncias de violencia. Cuidados Exactamente, personales, claro, restituciones, porque en comunicación, definitiva, alimentos. Entonces, hay que tener una perspectiva de la complejidad del caso con perspectiva de género para solucionar cada una de esas situaciones, ¿no? Uy, se cortó, se nos fue. Se fue Viviana, justo estábamos por cerrar. No sé si querés, Viviana, incorporarte otra vez, si me escuchás, como para despedirnos. Sí. No sé, hubo un problema técnico. Yo creo que estoy saliendo, ¿no? Si me quieren ahí hacer referencia. Ahí está Viviana. Ahí.
Qué raro que, bueno, debe haber sido una cuestión de conexión, pero bueno, ya está. Mil Ah, ahí perdones, está. toqué, ¿sabés Ah, qué? Mil ¿tocaste perdones, algo? toqué yo, ¿eh? Yo Ah, está toqué, bien, yo está toqué bien. mal, porque quise ver lo que decían y toqué algo que no tenía que tocar. Bueno, a veces Claro. hago esos líos. Está Perdóname. bien, está bien. Igual estuvo, en realidad es como para ir cerrando, ya yo te recontra agradezco que sigamos de alguna manera. Por supuesto que recomiendo tu sitio de Instagram también, donde haces las charlas de encuentro de abogados independientes, que también son muy interesantes, son más técnicas de la profesión, pero también se tocan estos temas, Todo, todo hay tipo charlas muy de, interesantes. claro, yo cuando, digamos, hacía los vivos sola, hablaba solamente de derecho de familia y lógico de violencia, de género Claro, y familiar. Pero bueno, al incorporar encuentro de abogados independientes, vemos general, digamos, todo el derecho. Y a eso iba, cuando estábamos hablando, que era algo que justamente estaba hablando y se cortó, que esto que dijiste es importantísimo, lo que se abre desde los expedientes de violencia familiar. Fíjate vos que muchas veces uno no pone el foco en la perspectiva de género en los casos de bienes, de distribución de bienes, por ejemplo, tanto sea de una unión convivencial como de un matrimonio. Y hay un montón de sentencias con perspectiva de claro. género, donde esas mujeres fueron invisibilizadas durante la relación y por lo tanto no figuraban en un papel, que eran propietarias, por este tema de tener esta perspectiva y esta visión de género y esta relación desigual de poder, pudieron lograr tener el 50% de ese bien. Así que esto de llevar, digamos, toda una historia desde el proceso de la violencia, del expediente de violencia, a los incidentes, es importante porque es el antecedente para que vos fundes todo lo que viene además. Por ejemplo, el régimen comunicacional. ¿Cuántas veces vos pactás un régimen comunicacional donde cada vez te lo piden más amplio y después tenés los nenes con la mochilita a las 11 de la mañana esperando que lo retire un sábado el padre, son la una y no vino? No Claro. vino porque tenía otra cosa para hacer. Pero ese era el Sí, sí, mismo sí. padre que, viste, el mismo abogado que gastó, no sé, 50 hojas en hablar del derecho que tienen los varones con respecto a la responsabilidad parental. Entonces, eso es importante también, porque eso sí es un estereotipo, esto del cuidado. Tal Total, cual. es madre que se ponga y cuide. A ver, no va. Tal cual, ¿Sí? tal cual. Bueno, Viviana, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Pasamos por todos los temas habido y por haber en una hora. Bueno, pero eso es lo Así, lindo, ¿viste? Eso es lo claro, lindo que charlemos, porque si no es muy estructurado. Si no es muy estructurado y la verdad que es una charla de sábado y en feria. ¿Qué querés, tal, Antonio? tal cual, tal cual. Es más, tendremos que estar los dos compartiendo un mate o hablando del Circo de Soleil que fui, viste, ayer. Tendremos que hablar de ese tipo de cosas. Pero bueno, te agradezco, no sé cómo decírtelo, porque la verdad que me encanta este espacio, me encanta la apertura, yo he visto un montón, viste, de reels que me encantaron, esta posibilidad de hablar abiertamente, sin cortapisas, sin un sesgo político, esto también es importante, es decir, que uno, viste, puede decir lo que quiera en estos espacios sin ser criticado, o, viste, despertar susceptibilidades. A veces uno dice algo y no lo dice con ese sentido, y del otro lado vos escuchás críticas, pero bueno, este es un espacio que uno se siente cómodo, así que te lo agradezco un montón, y como siempre le agradezco a la gente que un sábado a las 18 horas Tal se tomó cual, en feria, y tal cual. tomó este tiempo para acompañarnos, así que les Sí, sí, agradezco un montonazo. ¿Eh? tal cual, tal cual. Bueno, ahí estamos. Seguimos en contacto, Viviana. Cómo no, Otra vez Antonio, reitero mi un placer. agradecimiento y será hasta la próxima, hasta el Hasta la próximo encuentro. próxima. Ay, Bueno. ay, mira, ahí una amiga mía se unió, Laura. Bueno, ay, mira, acá está Martín también. Acá está Martín. Bueno, mira, si sabía que estaban todos Mira, ellos. Toda gente que sabe muchísimo, viste, del derecho y lucha por ello, para el derecho y esto de las mujeres, los derechos de las mujeres y las diversidades. y Así que diversidades, me disidencias parece, sexuales también. otro día podemos hablar de eso. Un Dale. beso, beso a todos. Chau, chau. Chao. Bueno, ahí estuvimos. La verdad que ha sido
interesante el diálogo que tuvimos con Viviana. Como siempre, todos estos temas dan para, son explosivos, ¿no? Dentro de 15 días vamos a estar charlando con la doctora Ornella Piccinelli, el 29 de julio a las 18 horas, sobre cuestiones más técnicas procesales, ¿no? Sobre cómo la perspectiva de género ha ido generando tutelas procesales diferenciadas, y vamos a charlar un poco de eso también para que quede registro. Y bueno, ya voy a anunciar las charlas de agosto. Reitero, el 4 de agosto voy a estar en General Alvear, en la provincia de Misiones, presentando el evento de Micaela, con Jessica da Rosa, ahí me acordé el apellido. El 9 de agosto, miércoles a las 14 horas, voy a estar presentando el libro en el Colegio de Abogados de La Plata, así que, y charlando también sobre estas temáticas, más sobre masculinidades. Y después, por último, para cerrar, después voy a hacer un anuncio más específico. Entre el 7 y el 11 de agosto voy a estar en Buenos Aires, por si hay alguien que se interesa en el libro, yo pueda llevarlo hasta allá y de alguna forma encontrarnos. Y bueno, eso, quien esté interesado se puede comunicar por privado. Será hasta la próxima. Muchas gracias.